Doctora Carmen Triviño, y es médico oftalmólogo, a quien damos la bienvenida aquí a PBO Salud. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación para hablar de algo tan importante como es la salud ocular, y hoy vamos a hablar de la carnosidad en los ojos. La carnosidad en los ojos. ¿Qué es esta carnosidad en los ojos, doctora? Lo que la gente conoce como carnosidad es un terigion. Un terigion es el término que nosotros utilizamos para describirlo, y es un crecimiento anormal, un crecimiento fibrovascular de la conjuntiva. La conjuntiva es la parte blanca del ojo que empieza a crecer de manera anómala sobre la córnea. Okay. Entonces, ¿esto qué nos produce a las personas que padecen de carnosidad? Esto lo que produce empieza produciendo, al principio es una afectación inflamatoria, son personas que empiezan quejándose que les molesta, que les arde un poco la carnosidad. Hay otras personas que simplemente notan el crecimiento, notan que les está saliendo pues una pequeña carnosidad, un tejido, y empieza a crecer sobre la córnea. ¿Esto es un tumor? No es un tumor. No es un tumor, es algo totalmente benigno. Eso es algo que les tenemos que reiterar bien claro. Hay pacientes que nos llegan asustados pensando que pueden tener algo grave en el ojo, y les decimos que no, que esto es una carnosidad y que el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento en los casos más avanzados es quirúrgico. En los casos más avanzados es quirúrgico. ¿Y en qué caso no es quirúrgico? Nosotros el terigion, la carnosidad, la vamos a clasificar en grados. Está primero el grado 1. El grado 1 es que recién está creciendo sobre la conjuntiva. Estos son pues pacientes que al principio ellos empiezan a notar o no se notan tanto la carnosidad, pero se presentan como enrojecimientos crónicos del ojo. Esto produce una afectación a los pacientes ya no solo estética, que hay pacientes que dicen esto solo es estético. No es tanto estético como pues social. En el medio la gente nos pregunta, nos vienen preocupados. Es que la gente me dice que tengo los ojos rojos, que estoy cansada, que si tengo conjuntivitis, y ya les tenemos que dar el diagnóstico de carnosidad. Que si tengo la presión alta, tal vez. Sí, hay gente que pregunta que si es por presión alta. No es por presión alta. Las carnosidades, pues porque sale en nuestro medio, es muy común la carnosidad. ¿Y por qué? Porque en Perú estamos muy cerca de la línea ecuatorial. Los rayos del sol nos llegan de manera muy directa a los ojos, inciden. ¿Por qué crece más por la parte nasal? Porque inciden de manera directa a esta parte del ojo y favorecen el crecimiento. Entonces, en Perú tenemos la parte que es del sol. El sol favorece que crezcan más las carnosidades. Hay otro factor que es el factor ambiental. La contaminación, cada vez pues estamos más sometidos a contaminación en las grandes ciudades, o no mismo en las grandes ciudades, cada vez hay más contaminación. Más en el medio smog. ambiente, más smog. Eso es otro factor que hace que nos crezca la carnosidad. Son las cosas que nosotros podemos prevenir y alertar a los pacientes que tienen eso, porque también hay un componente genético, pero el genético no lo podemos evitar. El componente de la radiación solar y de la contaminación les podemos alertar a los pacientes que no quieren que les crezca la carnosidad, que se protejan el sol. Es muy importante usar lentes de sol, usar gorros para protegerse y que no crezca. ¿Podríamos decir entonces que esta carnosidad, el terigion en los ojos, es causa directa de la exposición al sol? Sí, correcto. Causa directa de la exposición al sol y los factores ambientales como contaminación. Si nos exponemos, si nuestro día a día es estar en exteriores y empezamos a tener una carnosidad, lo más probable es que nos vaya a avanzar, nos vaya a crecer, y de grado 1, que es el grado inicial, que no solemos recomendar operar un grado 1, ya empezamos a pasar a grado 2, que ya es el quirúrgico. Grado 2, 3, 4 son los quirúrgicos. Y siempre habría que evitar llegar al grado 3 o 4, porque ahí es cuando ya la visión está afectada. En el grado 3 o 4 yo ya no solo siento esa picazón, ese ardor, sino ya siento que me está cubriendo la visión. Correcto, ya empieza a cubrir ya no solamente la parte externa de la córnea, avanza por el centro de la pupila y en algunos casos lamentablemente llega hasta la... estamos viendo allí, ¿no? Sí, correcto. Okay. Ahí estamos viendo casos de distintos grados de terigion, de carnosidad estamos teniendo. Y claro, los casos más avanzados son los que tenemos que tratar de evitar porque generan afectación visual e incluso secuelas visuales a pesar de que uno se opere. Uno se opera y va a ganar visión, pero es mucho mejor operarse o quitarse la carnosidad, que es una cirugía que es muy poco invasiva, muy segura, quitársela en un grado 2 que en un grado 4, por ejemplo. Claro. Recuerda que estamos con la doctora Carmen Triviño. Ella es médico oftalmólogo y puedes hacer tu consulta directamente aquí al 01768-1267. Estamos conversando acerca de una enfermedad que se llama el terigion o la carnosidad en los ojos. Justo lo que estás viendo en pantalla. Si pueden dejar ahí, esa imagen claro, en pantalla, ve, por ejemplo, un grado sería 2, muy bueno porque ahí se ve específicamente
la carnosidad y cómo podría llegar a cubrir todo, y mire, toda la visión. Este paciente, claro, ya tiene, estos pacientes, muchos de estos ya tienen la visión comprometida. Y hay veces que no se lo quitan por miedo. Muchos pacientes nos vienen con miedo, pensando que se pueden quedar cicatrices, o hay gente que cuenta, no, es que le operaron a mi esposo hace 20 años, me operaron el otro ojo hace 20 años y quedó mal, quedó inflamado. Claro, eso era con las técnicas antiguas. Antiguamente no teníamos las técnicas que tenemos hoy en día, adhesivo tisular, con mitomicina, con cauterio. Okay. Ese terigion que vemos en la imagen, que vemos que está cubriendo casi toda la córnea, ¿puede recuperar la visión totalmente? Sí, la va a recuperar. La va a recuperar al 100%. Hay algunos según la profundidad o a la que crezca, porque el terigion no solo crece en la superficie, sino se mete dentro de la córnea. Si se mete mucho dentro de la córnea puede crear un poco de afectación visual, pero va a recuperar. Este paciente no ve nada ahora, no ve, pues menos del 10% está viendo ahora, estará viendo 5% y puede llegar a pasar al 80-90% de visión. Eso ya es un éxito. Ok, perfecto. Doctora, ¿y hay algún tipo de inconveniente de la cirugía? Uno a veces no tiene temor a una apendicitis y una cirugía de emergencia o a una colecistectomía, te retiran la vesícula. Se podría llamar que son cirugías casi seguras, ¿ok? En el caso de la cirugía por terigion, ¿es segura? ¿No hay que temerle a nada? ¿No va a pasar nada? Es una cirugía que es totalmente segura porque estamos operando la parte externa del ojo. Yo a mis pacientes, cuando estoy en consulta y tienen temor y dicen tengo un poco de miedo a operarme, yo les tranquilizo, yo les digo, piense que su ojo, la integridad de su ojo no la estamos tocando para nada. Estamos lo que es retirando una carnosidad y poniendo una serie de medidas adicionales para evitar que vuelva a crecer. Ese es el otro miedo. La gente comúnmente se piensa que ¿para qué me lo voy a quitar si me dicen que en unos años me va a volver a crecer? Y hoy en día, con las técnicas que nosotros manejamos, la tasa de crecimiento es inferior al 1%, de recrecimiento es inferior al 1%. Es segura, claro, siempre y cuando se haga en un centro quirúrgico dotado de la capacidad específica para operar carnosidades. ¿Qué características debería tener un centro quirúrgico oftalmológico para poder operar un terigion? Pues uno a su médico le tiene que preguntar, doctor, ¿me lo va a realizar? ¿Cuál es la técnica que me va a realizar? ¿Cuál es la técnica? Sí, de forma directa. De forma directa. Entonces le tiene que decir que va a ser con autoinjerto conjuntival. Sabemos que los terigion que se dejan esclera libre o que no ponen el autoinjerto conjuntival tiene una probabilidad muy alta de recidiva. Estamos hablando de probabilidades de 30 y 40% de recidiva. O sea que va a volver si es que se opera mal. Va a volver a crecer. Si no ponemos un autoinjerto conjuntival que haga barrera en la córnea para que no crezca, va a volver a crecer. Lo otro es, tenemos que preguntar al doctor, ¿y está muy activo mi terigion como para que me tenga usted que poner mitomicina? Es un medicamento que ayuda a inhibir el crecimiento. Y tercero, suturas o ya no suturas. Antes suturábamos a los pacientes porque no teníamos otra alternativa. Había que coser, dar unos puntos en la córnea que fastidiaban al paciente. Estaba el paciente 10 días molesto, ojo lagrimeo, pues porque tenía unas suturas. Cada vez que parpadeaba las notaba. Hoy en día ya no usamos suturas. Prácticamente yo no opero con suturas hoy en día. Operamos con adhesivo tisular. Es un pegamento biológico que está hecho de un material biológico que hace que el autoinjerto conjuntival lo pongamos y lo peguemos en su sitio y el paciente al día siguiente está muy bien. Ok, esa es la tecnología actual. O sea, un injerto, aparte de ello un medicamento, mitomicina, sí. Y finalizando no hay suturas. No hay suturas. Hay un adhesivo. Hay adhesivo tisular. Biológico. Correcto. Okay. Con doctora, eso el paciente está seguro. Seguro que tiene menos del 1% de que esto regrese. Okay. Y si no se hace así, tiene más del 40% de que esto pueda volver. Correcto. Doctora, tenemos una consulta, nos llaman desde ICA, específicamente desde Pisco. Señor Paul, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores. Qué gusto. Escucharlo. Doctora, la pregunta es la siguiente. Me dijeron que yo tenía cataratas y tiricios a la vez y que tenían que operar primero el tiricio y después la catarata porque no querían tocar el vitrio. Bueno, ya me operaron el tiricio y como no mandan el lente para la catarata, todavía no me operan. Pero sí me causa bastante escozor por más gotas que me echen, que me dan un mes, dosalamina y la canaprox. Pero mi vista a veces amanece súper inflamada, no sé por qué.
Habría que ver a usted en su caso si tiene algún tipo de inflamación. Una persona que tiene escozor, que tiene picor, el ojo está inflamado. Hay que ver el motivo por el que está inflamado y darle antiinflamatorios. Las gotas que me ha contado usted que usa son para el glaucoma. O sea, usted, además de pterigion, además de catarata, tiene otro diagnóstico que se llama glaucoma. Esas gotas, pues muy aparte, no se las puede dejar de usar, porque esas son las que hacen que la presión ocular se mantenga en su sitio. Pero sí tendría su médico, usted contarle a su médico todos esos síntomas y que le recete específicamente gotas antiinflamatorias. Ok, entonces está encaminado, pero adicionalmente él tiene una patología adicional, que es el glaucoma. Exacto. Ok, entonces don Paul acudió nuevamente a su control médico, está de forma correcta llevándose su caso, pero hay que regularizar el tratamiento. Efectivamente. Ok, muchísimas gracias, don Paul, por estar con nosotros en PBO Salud. Doctora, usted me comentaba que viene de España. Sí. La salud ocular y la medicina, la oftalmología aquí en Lima, Perú, ¿está tan a la altura de los tratamientos a nivel de Europa? Sí, totalmente. Esa de hecho es una pregunta que muchas personas me hacen, me dicen, pero ¿y aquí y tenemos lo mismo en Perú que en otros sitios de Europa? Y yo les digo que sí, yo les digo que hay que estar orgullosos de nuestro país, de Perú, de lo que tenemos, porque a nivel de salud ocular, que es lo que yo sé, está la última tecnología, tenemos todos los microscopios, avances, medicamentos que podemos necesitar para tratar a los pacientes con la tecnología la última tecnología, que a nivel oftalmológicamente es muy importante contar con tecnología. Qué alegría entonces que aquí en Perú pues tengamos la misma tecnología que a nivel europeo y obviamente a nivel americano. No habría ningún tipo de diferencia. Estamos hablando de oftalmología. Bien, y la frecuencia en edades de aparición del pterigion, ¿no se presenta en niños o sí? En niños es raro ver pterigion en niños y de hecho los pterigion en niños nos preocupan mucho y hay que hacer mucho seguimiento y hay que operarlo más tempranamente. Y luego hay un rango de aparición que pueden empezar a aparecer hacia los 30, 20 y muchos 30 años. Esos no son tan comunes, pero son muy activos. Antiguamente a esas personas les decían que tenían que esperar a cumplir los 35 años para operarse y lamentablemente hacían caso y llegaban a los 35 años con el ojo casi cubierto, pterigion en grado 4 y acababan con secuelas visuales. Hoy en día, con las técnicas que hemos contado, que tenemos disponibles, no hace falta esperar a esa edad para operarse. Y luego hay otro rango de edad que puede crecer, que es a partir de los 45, 50 años, y son pterigion que no son tan de rápida progresión, pero sí que empiezan a afectar a la parte sobre todo inflamatoria. Y ese es el segundo rango de edad que aparecen. Ok, pero de todas maneras hay que tener siempre la visita al oftalmólogo una vez al año. Sí, correcto. Porque eso no aparece de un día a otro. No, esto no aparece de un día a otro. Esto aparece muy lento y está muy bien tener los controles anuales. Un paciente que está en pterigion grado 1 tiene que acudir al año siguiente a su oftalmólogo porque si está en grado 2, si ha llegado a grado 2 es que está avanzando. Pues ese paciente debería operarse ya antes de que llegue a grado 3, como hemos dicho. Ok. Doctora, tenemos una llamada adicional. Nos llama Sonia desde San Juan de Miraflores. ¿Cómo está, señora Sonia? Buenas tardes. Bienvenida a PBO Salud. Muy bien. Buenas tardes, doctores. Gracias por la consulta. Con todo gusto. Yo tengo un diagnóstico de pterigion grado 1. Solo la doctora me recomendó aplicarme las gotitas de Umet y por un año me mandó estas gotas para hacer una reevaluación. ¿Es lo normal así? O sea, ese tratamiento con esas gotitas, porque la verdad a veces suelo tener algún enrojecimiento de ese ojo, ¿no? Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como justo estábamos hablando, es correcto. Cuando un pterigion está en grado 1, el tratamiento primero es lágrimas artificiales. Eso es para protegernos de la contaminación. Cualquier contaminante que entra al ojo hay que lavarlo con lágrimas artificiales. Y también debería usted protegerse de la exposición solar. Lentes de sol y gorritos que le tapen que el sol le dé directo a los ojos. Ahora, si se está irritando e inflamando mucho, puede ser un signo de que está activo y de que puede acabar llegando a un grado 2. Eso lo verá usted en su consulta anual si se ha mantenido en grado 1 o si ha cambiado algo el crecimiento. Pero está muy bien el tratamiento con Umet. Ok, está viendo... Está bien encaminado. Está bien encaminado, sí. Perfecto. ¿Qué hacer para que esto no llegue a un pterigion grado 2? Hay veces que no podemos hacer nada porque la parte genética es la que no podemos modificar. Entonces, la parte ambiental, la parte solar,
lentes de sol y lágrimas artificiales. Y en caso de que haya inflamaciones recurrentes, cada vez que hay una inflamación se recomienda ir al oftalmólogo para que recete gotas antiinflamatorias y evitar así ese crecimiento. Entonces no lo va a poder detener nada, va a continuar su crecimiento. Lo que va a existir es una ralentización del crecimiento. Exactamente. Pero no hay que tener miedo si crece mientras uno tenga el acceso a un sistema de salud, porque es una cirugía mínimamente invasiva y en 5 o 6 días de reposo uno ya retoma sus actividades habituales. ¿Esta cirugía es ingreso y salida el mismo día? ¿Es una cirugía de día? Es ambulatoria. Es ambulatoria. Una cirugía ambulatoria totalmente. La mayor parte de las veces no requiere sedación. Sedación me refiero a que el anestesiólogo tenga que poner en vena medicamentos. Normalmente no, salvo que sea un paciente con patologías previas o un adulto muy mayor. Si no, es una anestesia local, la persona entra en quirófano y 30 minutos después sale ya con su parchecito y su ojo operado. Y en 5 o 6 días ya está haciendo su vida normal. Perfecto, doctora. Una nueva llamada. Nos llama el señor Francisco desde Surco. ¿Cómo está, don Francisco? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctores. Una consulta. Hace 2 semanas fui a una oftalmóloga porque tenía una sensación de cuerpo extraño en mi ojo izquierdo y, bueno, me recetaron Megatop, indicándome que tendría pústulas en el interior del párpado. He estado aplicándome esas gotas de Megatop, pero ya pasó más de una semana que era la indicación y no he sentido una mejora. Esa era la consulta, por favor. ¿Qué más podría ser, no? Claro, ¿qué más podría hacer? Primero hay que reevaluar, ver qué es lo que está teniendo, qué son esas pústulas, si son cálculos, por ejemplo, dentro del párpado los tenemos que quitar, que muchas veces los podemos que quitar en la consulta misma. Y 2, hay que lubricar el ojo. Megatop es un antiinflamatorio y le va a ayudar a la inflamación. Pero esa sensación de irritación tiene usted además que usar lágrimas artificiales que se las puede recetar su médico en una consulta posterior, yendo al doctor y usted le cuenta pues que no ha terminado de mejorar los síntomas y le tiene que dar algún medicamento adicional como son los lubricantes. Ok, o sea que ahí nos está faltando ajustar un poco el tratamiento. Ajustar la dosis, si no mejora. Muchas veces yo a los pacientes les digo que esto es cuestión de hay que dar con la gota que al paciente le siente mejor. Hay veces que en una consulta no se va a solucionar su patología y necesita consultas de seguimiento para poder terminar de solucionar sus síntomas. Ok. Doctora, para que esta patología no se pueda presentar adicionalmente al uso de gorro, a evitar la exposición solar directa, nos menciona lentes. ¿Alguna característica en especial? Los lentes de sol tienen que tener protección UV respecto a la luz ultravioleta de 400 nanómetros. Protección UV de 400 nanómetros. Sí. Luego están los lentes, hay un tipo de característica extra que son los lentes polarizados, pero eso no hay diferencias entre crecimiento o no de carnosidad. Mientras uno tenga UV, protección de 400 nanómetros, que en las ópticas, la mayoría de ópticas ellos saben informarte de eso, y todas las lentes reguladas que se venden en ópticas tienen esa protección. Entonces la sugerencia es comprar estos lentes en una óptica. En una óptica, sí. Okay. Corremos riesgo comprarlo en lugares de estética. Claro, o sea, puede ser que si los compremos en lugares de estética, puede ser que sí tengan esa protección, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces es lo mismo que no usar nada, estar usando esos lentes que no tienen la protección, nos sentimos falsamente seguros y no nos estamos protegiendo. Ok. Y finalmente, doctora, ¿cuándo acudir al médico oftalmólogo? ¿Qué debo sentir para decir, algo me está pasando? No voy a saber qué es, obviamente, no sé si es carnosidad, si es pterigión, catarata y cualquier patología ocular, pero sí debo de ir a un chequeo. Tenemos que ir al chequeo siempre una vez al año. Muy importante a partir de los 40 años. A partir de los 40 años obligatorio acudir al oftalmólogo una vez al año, porque hay que descartar patologías oftalmológicas que no dan síntomas como el glaucoma. El glaucoma es una afectación visual que no da síntomas y cuando da síntomas es muy tarde, ya no hay reversión, es una pérdida irreversible de la visión, pero sí se puede prevenir. Entonces eso por un lado. Y por otro lado, cualquier sensación de los ojos, uno los ojos no los debería sentir. Y si uno siente los ojos, tiene que ir al oftalmólogo. Si no ve bien, tiene que ir al oftalmólogo. No hay que quedarnos en voy a la óptica a medirme lentes porque seguro que es eso, o voy a la farmacia y me recetan una gota porque seguro que es eso. El ojo es muy delicado y la salud visual es muy importante, con lo cual, ante cualquier molestia,
acudir al oftalmólogo, que hoy en día pues en nuestro medio tenemos muchas consultas, muchas clínicas oftalmológicas a nuestra disposición. Nosotros mismamente estamos en Médica Ocular en el distrito de Barranco y allí nos pueden encontrar y solucionarles sus patologías. Perfecto, doctora. Tenemos una última llamada. Nos llama Berta desde San Martín, Moyobamba. ¿Cómo estás, Berta? Buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal, señora Berta? La Sí, escuchamos. doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quería ¿Cuál es su hacer una consulta? doctor. A mí me han operado hace 8 años y de carnosidad y nuevamente el lente de la vista se ha opacado. Y me fui al oftalmólogo y me dicen que nuevamente le tienen que operar. Claro, a veces pasa porque, claro, hace 8 años no teníamos las mismas, pues no teníamos estas técnicas a nuestro alcance. Si se tiene que volver a operar, pues ánimo, pero es muy importante, eso sí, operarse en un centro con un oftalmólogo que sea especialista en córnea, porque esas cirugías son más laboriosas, tiene más fibrosis el ojo y hay que hacerlo bien, con garantías y con las técnicas adecuadas para que no le vuelva a crecer. Ok. Doctora Carmen Triviño, muchísimas gracias por estar con nosotros en PBO Salud. Usted es médico oftalmólogo y cirujana especialista en córnea. Sí, correcto. ¿Okay? Y obviamente, por todo lo que hemos escuchado al respecto, usted utiliza esas técnicas de última tecnología. Sí, correcto. En la clínica médica ocular las utilizamos. Okay. En la clínica médica ocular, ¿cómo podemos agendar una cita en la clínica médica ocular? Pues nosotros nos encontramos en el distrito de Barranco. Pueden agendar una cita llamando por teléfono al 01-239-0023 o también se pueden contactar vía WhatsApp con nosotros al 998-117-619. Por llamada al 01-239-0023 o por WhatsApp al 998-117-619. Nos llamamos Médica Ocular. Ok, muchísimas gracias, doctora Carmen Triviño. Ya saben, pueden agendar su cita directamente al 01-239-0023 o por WhatsApp al 998-1176-19.